Les dejo en compañía del pastor. Trae una palabra muy especial, trae una palabra poderosa. No, ya sube. Okay. Así que prepárese para esta noche, amén, para que usted pueda recibir esa palabra en el Espíritu, amén. Sí, hola. Buenas noches. Buenas noches. Ok, amén. Sean bienvenidos todos en esta noche a este tiempo de palabra. Gracias, chicos. Acompáñenme y oremos por lo que el Señor va a entregarnos en esta noche, sea su palabra hablando a nuestro espíritu, hablando a nuestro corazón. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús por este tiempo que tomamos de palabra. Señor, te pedimos, habla a nuestro corazón, Señor, y enséñanos lo que tú anhelas que podamos y necesitamos recibir en esta noche, Padre. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu favor, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, este fin de semana, ¿tú me puedes dar un poquito con menos de brillo, un poco más debajo, porfa? Un poquito menos de brillo, un poco más debajo. Está como muy chillón. Hola, hola, sí, hola, hola. Hola, puede ser, gracias. Durante estas semanas he estado compartiendo una palabra referente a ciertas cosas que Dios nos da o ciertas asignaciones que Dios nos entrega. Y todo en el marco del... Bájale un poquito, por favor. O no sé si es el retorno de pronto. Hola, hola ahí. No tanto. Ok. Referente al Dios que nos ama. Súbele un tricito. Hola, ahí. Súbele, bájale, súbele. Esto quedó en transmisión, santo, sí, ok. Y está enmarcado en una palabra, y la palabra es el Dios que ama. Entonces me preguntaron, pastor, ¿por qué no el Dios que nos ama? O el Dios que me ama. ¿Por qué el Dios que ama? Y quiero, antes de empezar, y yo voy a pedirte que coloques la diapositiva, por favor, explicar por qué el Dios que ama. Porque durante muchísimos años, y yo creo que lo dije en la primera y segunda palabra, durante muchísimos años a nosotros nos vendieron la idea que el Evangelio de Jesucristo enseña que Dios es amor. ¿Cuántos saben que Dios es amor? Bien, hasta ahí bien. Pero hay un detalle, mi amado hermano, y es que con esa idea del Dios que es amor, nosotros hemos metido una cantidad de comportamientos, de actitudes, de gestos, de formas de vida, atribuyéndole que el Dios que nos ama acepta todo eso que nosotros tenemos y somos. Como Dios me ama, entonces Dios acepta mi pecado. Como Dios me ama, entonces Dios acepta lo que yo soy. Comencé diciendo en el primer sermón que el Dios que nos ama nos entregó propósitos. Porque, mi amado hermano, sí, Dios le ama. ¿Cuántos dicen amén? Pero escúcheme, si usted no alinea su vida a la voluntad de Dios, por más propósitos que usted sienta que tenga, el Dios que le ama no le va a dar a usted propósitos, porque Dios no le da propósitos a aquel que no obedece su voz. Si me amas, obedece mis mandamientos, dice la palabra, habla Jesús. Entonces esos propósitos son solamente para aquellos que obedecen al Dios que le ama. El Dios que ama no solamente nos dio propósitos, sino, ¿recuerdas la otra palabra? ¿Puedes colocarla? Nos dio herencia. Ahora, esa herencia es únicamente para los que se dejan amar por Dios y obedecen al amor de Dios. Por eso el Dios que ama le da herencia solamente a los que le obedecen.
Ay, no, es que Dios me ama y como me ama me va a dar herencia. Tenga cuidado, porque eso es un error doctrinal. Cuando la tengas me dices, porfa. El Dios que ama no solamente nos ha dado herencia, el Dios que ama también, y no sé si recuerda la siguiente palabra, nos dio ¿qué? Si ya dijimos la herencia, ¿cuál fue la otra? Obediencia. Entonces, mi amado hermano, es tan importante que entendamos, y no he quitado el Dios que ama, porque el Dios que ama nos da a aquellos que nos dejamos amar de Él, pero obedecemos su palabra, propósito, herencia, y nos hace obedientes. En función de eso, en esta noche, continuando con la serie de El Dios que ama, y eso usted la puede encontrar en YouTube, en una lista de reproducción de nuestro canal. El Dios que ama nos ha dado sacerdocio, y voy a hablarles de eso en esta noche. El Dios que ama nos ha dado sacerdocio. Apocalipsis capítulo 1 versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia: gracia y paz a vosotros, del que es, del que era y del que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Alguien dígame amén. Escuche, el versículo 5 dice: de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Y cuando nos amó y nos lavó de nuestros pecados, nos hizo reyes, pero también nos hizo sacerdotes. Amén. ¿Alguien aquí ha recibido alguna vez esa palabra para su vida? Usted es rey y sacerdote. Amén. Si lo ha recibido alguna vez, quiero que en esta noche usted abra su espíritu para recibir esta palabra, porque quiero que entienda que en Cristo usted y yo tenemos herencia, tenemos sacerdocio y somos reyes juntamente con Él. Ahora, Apocalipsis capítulo 5, versículo 1 al 8. Voy a leerlo despacio en Reina Valera para que usted tome la palabra y pueda entender lo que el Señor quiere entregar. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno en el cielo, ninguno en la tierra, ninguno debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, de la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Amén. Y miré y vi aquí que en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos, dice la palabra, se postraron delante del cordero. Tenían arpas, todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Versículo 9, 5, 9. Y cantaban un cántico, presta atención, diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo, de toda nación. Versículo 10, y ahí me quiero quedar. Y nos ha hecho para nuestro Dios, léalo conmigo, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén. 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 Usted debe decir amén a esa palabra. Así es, así será, así sea. Es para usted y para mí, dígame amén. Hermana, hermano, es necesario que entendamos el privilegio tan grande
que tenemos al recibir el llamado de ser reyes y sacerdotes. Amén. Amén. Escúcheme, es necesario que usted entienda que el llamado de ser rey y sacerdote es un privilegio enorme y gigante para los hijos de Dios. Amén. Ahora, lo es para la iglesia, así como también fue y ha sido para el pueblo de Israel. Mire lo que dice Éxodo 19:6. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son palabras que dirás a los hijos de Israel. Note usted, amado hermano, que el plan de Dios siempre ha sido darle a su pueblo un lugar de preeminencia, un lugar de autoridad, y específicamente ponerlos como reyes y sacerdotes. El Dios que nos ama, ¿cuántos obedecen al Señor? El Dios que le ama quiere hacer de usted rey y sacerdote. Gloria a Dios por los que dicen amén. Hermano, cada palabra que usted diga aquí en la tierra será contado en los cielos. Doy una oportunidad más para que el Espíritu Santo reciba lo que usted va a decir. Es un privilegio enorme ser hijo de Dios y recibir la asignación de ser rey y sacerdote. Amén. Y que llegue al cielo ese amén nuestro. Ahora, ¿por qué le digo esto, amado hermano? Porque así como Israel recibió la asignación de ser reyes y sacerdotes, así también nosotros nos fue otorgada. Pero quiero que entienda eso, amado hermano, porque solamente en Cristo a nosotros, la iglesia en este tiempo, nos ha sido entregada la posibilidad de ser también reyes y sacerdotes. Cristo es la piedra viva, la piedra principal del ángulo. Él es el creador y el que establece y el que cimienta, no sé cómo decirlo, o le da fundamento más bien a la iglesia. Él es la piedra angular. Amén. Ahora, lo interesante y lo hermoso de ser parte de la iglesia es que esa edificación está hecha de piedras vivas. Pedro dice en una de sus cartas que nosotros somos piedras vivas, parte de ese edificio. Somos usted y yo piedras vivas. Ahora, cuando él dice piedras vivas, primera de Pedro 2:5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Cuando él usa la palabra piedras vivas para ser edificados como casa espiritual y como sacerdocio santo, usted necesita meterse en su mente y en su corazón algo que va más allá de lo que usted es aquí en la tierra como ser humano. Escúcheme, usted y yo estamos siendo edificados como una casa espiritual, como un sacerdocio santo. Y para eso solamente los que tienen y los que entienden el llamado. Y por eso quiero en esta noche enfocarme exclusivamente en el sacerdocio. Porque muchos quieren ser reyes, pero pocos entienden qué es sacerdote. ¿Cómo es ser un sacerdote? Versículo 9. Mas vosotros sois, si usted lo conoce de memoria, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, para que anunciáis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amado hermano, el texto está hablando de algo fundamental, de algo muy importante. Y el texto me está diciendo a mí que el Señor a usted y a mí nos edificó como piedras vivas, como casa espiritual, como real sacerdocio. Ahora, es importante que entendamos que fuimos, versículo 9, escogidos como un linaje. Ojo con eso. Fuimos escogidos como un linaje, mas vosotros sois linaje escogido. Y tome en cuenta lo que le voy a decir. Somos un linaje de sacerdotes. Mire, cuando yo entiendo que yo soy sacerdote espiritual, piedra viva, parte de la casa del Señor, mi vida debe ser como la de un sacerdote, la de un hombre o una mujer santa para el Señor, que no se contamina con cosas inmundas. Amén.
Apocalipsis capítulo 20, versículo 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. En la segunda muerte no tiene potestad sobre estos. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Y yo podría quedarme en ese versículo a hablar de un montononón de cosas, pero solamente quiero poner este texto delante de usted y en su corazón. Tómelo, tome nota, fotografíe eso, acuérdese, escríbalo en WhatsApp, porque ahí hay sabiduría y entendimiento. Bienaventurado y santo es el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que estos serán sacerdotes de Dios, sacerdotes de Cristo, reinarán con él 1000 años. Yo quiero que entiendan esta noche, mi amado hermano, que el llamado del Señor a ser reyes es importante, pero el llamado del Señor a ser sacerdotes es fundamental. Esta debería ser una prédica de domingo, pero hoy estamos aquí los que estamos, gloria a Dios. Este nuevo sacerdocio, dijo Pedro, de un linaje especial. Acuérdese que le dije, un linaje sacerdotal. Este nuevo sacerdocio del que está hablando Apocalipsis, Juan en Apocalipsis y Pedro en su primer carta, segundo capítulo. Este nuevo linaje debe estar cimentado bajo esos lineamientos. ¿Cuáles, pastor? Los de la santidad, los de la pureza, los del entender qué posición tendrán. Escúcheme, esto que estoy mostrando no es algo para hacerse o suceder aquí en la tierra, será algo para que suceda mucho más allá, después de nuestra muerte y de pasar a lo celestial y ser parte juntamente con Cristo. Escúcheme, esto que le estoy mostrando, que usted está leyendo, es algo que algunos, y espero que todos en esta noche y los que están conectados también, saben que cuando lleguemos al cielo haremos estas cosas delante del Padre, como sacerdotes del Señor. Reinaremos con Él 1000 años. Así que ya usted tiene plan para 1000 años. ¿Qué vamos a hacer este fin de semana? No sé, pero en la eternidad tenemos 1000 años para reinar con Él. Gloria a Dios. Alguien déle un aplauso fuerte a Cristo, hermano. Adoremos al Rey, al Cordero. Demos gloria a Jesucristo. Amén. Quiero pedirle que entienda esto que voy a enseñarle. Mire, el sacerdocio siempre desde el inicio de la creación del mundo fue establecido para traer la unidad y para reconciliar al hombre con Dios. ¿Para qué se ha servido el sacerdote? Para servir de mediador entre los hombres y Dios. El sacerdote viene y se presenta de parte de Dios a los hombres, y junto con los hombres levanta ofrenda al Señor. Siempre, escúcheme, siempre desde el inicio de la creación, siempre ha existido el sacerdocio. Y usted me dirá, pastor, pero hasta donde yo me acuerdo, el sacerdocio empezó con Leví. Y hoy quiero enseñarle que no. Hasta donde dice la Biblia, el sacerdocio siempre ha existido. Yo digo amén. Efesios 2:20 dice: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un santo templo, o un templo santo en el Señor, en quien vosotros, dice ahí, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primera de Pedro 2:7 dice: para vosotros pues, los que creéis, ¿cuántos creen en Él? Él es precioso. ¿Cuántos dicen amén? Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Dice ahí: mas vosotros, versículo 9, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de tiniebla a luz admirable.
Y para usted y para mí, amado hermano, esa piedra desechada, para nosotros, amado hermano, se ha convertido en la base y el fundamento para edificar el más hermoso de los edificios, no hecho por manos de hombres, labrada toda fundamentada y construida con piedras vivas. Ese templo será el templo del Señor, la casa del Señor, y nosotros oficiaremos en sacerdocio delante de Él. Todos los textos que acabo de leer, en todos los textos, para poder ejercer el sacerdocio se necesita de Cristo. Cristo, amado hermano, es el único que nos puede a usted y a mí unir a ese sacerdocio. ¿Cómo sé que ese sacerdocio ha existido siempre? Siempre ha sido porque Cristo es el único que es sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Recuerda que le dije que Pedro menciona que somos un linaje de sacerdotes? Ok, ese linaje, esa estirpe de mujeres y hombres, hijas e hijos, con el oficio de sacerdotes, ya no como el de Abraham, perdón, ya no como el de Aarón con Leví, sino en Cristo como sacerdote según el orden de Melquisedec. Todo esto, amado hermano, a través de Cristo, que es según, repito, según el orden de Melquisedec, según el linaje de sacerdocio que tiene Cristo a través del orden de Melquisedec. Amado hermano, se ha estado cumpliendo al pie de la letra de la palabra, porque desde la antigüedad, esta palabra tiene fundamento. Salmo 110, versículo 1. Leemos el 1, el 2 y el 3. Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Jehová enviará desde Sión la vara de tu poder. Domina en medio de tus enemigos. 3. Tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. ¿Usted ha leído alguna vez este texto? Es un salmo hermoso. Y dice Salmo de David, en la versión Reina Valera. Jehová da dominio al rey, Salmo de David. Quiero que preste atención, porque este mismo versículo 1, Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos bajo estrado de tus pies. Este mismo versículo 1, amado hermano, fue tomado un día por Jesucristo en medio de una conversación que él tuvo con hombres que luchaban y no le creían a él que él era el Hijo de Dios. El libro de Marcos, por favor ayúdenme, Marcos 12, versículo 36. Marcos 12, 36 dice: porque el mismo, voy a leerlo en la traducción, en una traducción diferente a la Reina Valera. Dime cuál tienes ahí. Esta. Pues el propio David, mientras hablaba bajo la inspiración del Espíritu Santo, dijo, lo siguiente: el Señor le dijo a mi Señor. Pare ahí. ¿Quién le dijo a quién? El Señor al Señor de David. ¿Quién es el Señor? Dios. Y Dios le habló a alguien que es el Señor de David: siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga debajo de tus pies. Ahora, detengámonos por un momento. Si el Señor le dijo al Señor de David y el Señor es Dios, el Señor de David sería ¿quién? Cristo. El Señor le dijo a mi Señor: siéntate. Ahora, ¿qué texto tomó como referencia a Jesús en medio de la conversación que él tuvo con aquellos que decían: es que David es mayor que tú? Tomó el Salmo 110. Y ese Salmo 110 dice, lo leímos hace un momento,
Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos bajo estrado de tus pies. Ahora, por favor, conéctese con esto. Hebreos 6, 19 y 20. La cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. En estos dos textos, en el de Marcos, Jesús está diciendo eso que dice el Salmo: el Señor le dijo a mi Señor. Jesús está diciendo: eso lo dicen de mí, dice Jesús, porque yo soy ese Señor que le dijo a mi Señor. Y Pablo, en la carta a los Hebreos, asumiendo que es Pablo el que escribió la carta, dice que tenemos, Hebreos 6, 19, certeza, ancla segura para nuestra alma, que penetra hasta lo más profundo de nosotros, el velo por donde entra toda la revelación. Jesús entró por nosotros como precursor, cruzó y atravesó ese velo y se hizo sumo sacerdote. Escúcheme, sumo sacerdote para siempre. Y por favor, no tome en poco las palabras, porque Jesús ha sido sumo sacerdote para siempre. Ahí no dice fue hecho, será hecho, sino hecho. Ahí no dice va a ser hecho. Da por sentado el escritor de los Hebreos que Jesucristo es hecho para siempre. Ahora, vuelva al Salmo 110, versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú vas a ser. ¿Qué dice el versículo? Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ahora, si Jesucristo es sacerdote según el orden de Melquisedec, y Jesucristo es la representación de Melquisedec, y en el Salmo 110 dice: tú eres sacerdote para siempre. Versículo 6: el Señor está a tu diestra, quebrantando a los reyes en el día de su ira. 6: juzgando las naciones. Y sigue diciendo. Es importante que usted en esta noche, mi amado hermano, comprenda que el sacerdocio de Cristo, según el orden de Melquisedec, y eso lo dice Pablo en los Hebreos en el capítulo 7, no fue dado ni por herencia, no fue otorgado porque él fuera hijo de sacerdotes o porque fuera parte de la tribu de Leví, porque dice Pablo en la carta a los Hebreos, porque Cristo no venía, él no era de una familia sacerdotal. Usted lo leyó, lo hemos leído en estos días en nuestro devocional. Cristo no era de la tribu de Leví, él es de Judá. Pero como nosotros como seres humanos vemos solamente lo natural, cuando vemos a Jesús, cuando vemos al Cristo, lo vemos nacido de María, del vientre de María, concebido por el Espíritu en la carne, y no hemos entendido que Cristo estuvo antes de la fundación del mundo. Y dije Cristo, repito, Cristo estuvo antes de la fundación del mundo. Sin estar en condición de hombre, Él era, es y será antes de la fundación del mundo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y si el texto en el Salmo 110, 4 dice eres sacerdote para siempre, entonces Cristo siempre ha tenido su función sacerdotal y Él siempre ha sido sacerdote. Usted me dirá, ¿y qué tiene que ver eso, pastor? Hermano, para usted y para mí es lo más
poderoso que nos debe quedar claro en nuestro corazón en esta noche. Otra vez, Cristo siempre ha sido sacerdote. Siempre lo ha sido. Pero también quiero dejar algo claro. Desde el principio de la creación, también siempre, escúcheme, también siempre ha existido o existió con él un linaje de sacerdotes que lo acompañaban en su ejercicio sacerdotal. Voy a bajarme aquí. Ayúdenme, por favor. Si Cristo siempre ha sido sacerdote, con él tenía que haber un linaje de sacerdotes ejerciendo el sacerdocio a su lado. Lo que pasa es que eso nunca lo mencionamos, nunca lo hablamos, ni le hemos prestado atención. A ver, otra vez despacio. Hemos leído por la palabra que Cristo es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, o según la orden de Melquisedec. No orden de ordenar, sino la orden de linaje, de grupo de sacerdotes. Él es el principal de esa línea de sacerdotes. Muchas personas nos han preguntado, pastor, y entonces cuando los ángeles cayeron, cuando la primera creación se rebeló contra Dios, ¿quiénes estaban ahí? Satanás y ¿quiénes más? Yo quiero pedirle que en esta noche usted parte de esta palabra del sacerdocio la entienda desde esta perspectiva. Con el sacerdocio de Melquisedec, con esa orden. A ver, cuando yo uso la palabra sacerdocio es para que usted aquí en la tierra aterrice el oficio que se ejercía en los cielos, que era que ministrar a Dios. Con la ministración de los seres espirituales que estaban con Cristo, que era el principal de los sacerdotes, habían otros más ejerciendo, pero esos otros más cayeron. De esto lo hablamos en Pascua. Usted puede encontrar esas prédicas en nuestro canal de YouTube, Pascua 2023 o 2022. 2022. Así como los primeros creados o la primera creación se corrompió, muchos otros con él también se corrompieron y cayeron. Un ejemplo que todos conocemos es Satanás. Satanás se corrompió. Pero si usted lee Isaías o lee Ezequiel, usted se va a dar cuenta que la palabra del Señor dice de Satanás: ¿cómo te corrompiste? ¿Cómo se llenó tu corazón? La pregunta es: ¿quién le llenó el corazón a Satanás para que se corrompiera? O sea, él no se corrompió solo, a él lo corrompió alguien o algo. Estoy hablando no de la creación en la tierra, me estoy yendo a la primera creación, a la celestial, no la de la tierra, a la creación celestial. ¿Cuántos me entienden? La primera creación. Ahora, ojo con esto que estoy diciendo. Digo esto porque, mi amado hermano, porque es muy importante que usted y yo entendamos que cuando Satanás quiso entrar en el trono de Dios, ponerse por encima de Dios, también quiso ponerse por encima de Cristo, porque Cristo estaba y ha estado y estará siempre en el trono junto con el Padre.
Cuando Cristo vino a la tierra y se despojó de toda su potestad, Él le dijo al Padre: Padre, devuélveme todo lo que di para estar aquí entre los hombres. Y entonces volvió a los cielos y le fue dado no solamente eso, sino cosas mayores. Ahora, digo esto porque, mi amado hermano, quiero pedirle que por favor no olvide el Salmo 110, porque aunque es un salmo de David, ya nos dimos cuenta, según Marcos, que el Señor le dijo a mi Señor. Definitivamente el Salmo 110 no estaba hablando de David, estaba hablando del Cristo que según el orden de Melquisedec, que ha estado desde el principio. Ahora, con ese enfoque, vamos a leer el Salmo 110 en la versión Torres Amat. Miren lo que dice la versión Torres Amat. Si quiere, tome nota de la versión. Versículo 3: contigo está el principado en el día de tu poderío, en medio de los resplandores de la santidad. De mis entrañas te engendré, antes de existir el lucero de la mañana. Otra vez, este texto me lo regaló mi esposa. O sea, me explico, lo encontró ella y me dijo: mira, amor, lo que acabo de encontrar, cuadrando la palabra para hoy. Contigo está el principado. ¿El principado de quién? De Cristo, que según el orden de Melquisedec. El día de tu poderío, en medio de los resplandores de la santidad. De mis entrañas te engendré. ¿A quién está diciendo eso? El Padre al Hijo. Antes de existir el lucero de la mañana. Ahora, no se ponga a darle vueltas. Entonces, ¿Cristo es creado o es Dios? Tranquila, tranquilo, que eso lo tocaremos en su momento. Si la palabra dice que Cristo es el primogénito, es porque es el primero. Pero lo que me interesa que usted vea en este texto es que la palabra está diciendo en la versión de Torres Amat que antes que existiera el lucero de la mañana, ya estaba el principado y el poderío del que es según el orden de Melquisedec sobre él. Ahora, el Salmo 110, versículo 1, 2, 3, 4, ¿qué está diciendo? Tú vas a gobernar para siempre según el orden de Melquisedec, y tus enemigos, los que quisieron quitarte el trono, no lo van a hacer, y tú vas a pisar sus cadáveres. ¿Recuerda el versículo? Ahí ese salmo, hermano, ojo, ese salmo nos está mostrando un pedacito así de una batalla que se gestó en los cielos cuando la primera creación se rebeló contra Dios. Bienaventurado usted que está recibiendo esta palabra en esta noche, porque su entendimiento se le está abriendo. Ahora, quiero pedirle que vaya conmigo al mismo salmo, pero vamos a leerlo desde la versión Septuaginta, que es la Yuneman. La Septuaginta es como la más antigua de todas las versiones que hay. Versículo 1: dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga yo por enemigos tus enemigos como escabel, pare ahí, de tus pies. Recuerda que Jesús usó en Marcos 12 este versículo para decir que él era mayor que David, que ahí no se estaba hablando de David, sino que se estaba hablando de él, de Cristo. Versículo 2, versión Septuaginta: vara de poder enviará el Señor desde Sión, y enseñoréate en medio de tus enemigos. ¿Quiénes son estos enemigos? Versículo 3: contigo está el principado en el día de tu poder, en el esplendor de los santos del vientre, antes del lucero te he engendrado. Dame un pianito ahí. Lo que quiero pedirle que entienda, amado hermano, es que ese sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. ¿Y cuál es ese orden de Melquisedec? Que es rey
que es sacerdote, que es Dios de paz, de justicia. Y es interesante porque usted recuerda cómo lo describe Isaías a Jesús: Emmanuel, Dios con nosotros, príncipe de paz. Dame el pianito, por favor. Miren lo importante y lo hermoso de poder ver cómo antes que Lucero hubiera sido creado, ya Cristo tenía su poderío, su gobierno, su señorío, su potestad, su autoridad. Y cuando Satanás, Lucero, bueno, y aunque Satanás y Lucero no son los mismos, pero hoy no podemos hablar de eso, ya lo hemos hablado en otras oportunidades, quiso ponerse sobre el trono, fue desechado. Y por eso la batalla, por eso los enemigos, por eso aplastados. Es que lo que sucedió, mi amado hermano, fue una rebelión. Escúcheme, reciba esto. Y de esto sí no he hablado todavía, lo voy a hablar ahora. Lo que sucedió fue una rebelión del primer linaje de sacerdotes que ejercían juntamente con Cristo en el sacerdocio según el orden de Melquisedec antes de la creación de la tierra. El primer linaje de seres creados para servir al Señor se rebeló. ¿Cómo es que se llama la palabra? Sacerdocio, el Dios que ama. La pregunta es, pastor, ¿y cómo encajamos usted y yo con esta palabra y con eso que estamos hablando? ¿En dónde cuadramos usted y yo? Lo que sucedió, amado hermano, ahí es que hubo una rebelión en esa primera creación, que fue el primer grupo de linaje de sacerdotes según el orden de Melquisedec. Pero lo que el Señor había establecido, amado hermano, era tan, pero tan claro. Isaías 59:14. Por eso Él mismo se levantó para juzgar a sus enemigos, y el derecho se retiró, y la justicia se puso de lejos, porque la verdad tropezó en la plaza, y la equidad no pudo venir. La verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiese quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia. Y usted note ahí que el derecho y la justicia se rebelaron contra Dios. Y lo que en ese texto se está mostrando no es algo sucedido aquí en la tierra, es algo dado en la primera creación. Amén. Entonces se levanta el Rey de justicia, o sea, Cristo, y con su misma justicia mete en prisión a sus enemigos. Ahora, como nosotros tenemos un bendito problema como seres humanos, y es que, bueno, usted y yo no, otros caminan en lo lineal, o sea, en el cronos, en el tiempo de hombres, y todo lo que miden, todo lo que ven y todo lo que creen, lo creen en el tiempo de hombres. Entonces dicen, pero si eso ya pasó, entonces ¿cómo fue lo de la cruz? Mire, lo que Cristo hizo en la cruz, que fue tomar cautivo a la cautividad, exponer públicamente a todo principado y potestad, fue esto mismo. Pero pastor, no fue en la cruz, no fue 2000, no fue cuántos miles de años después de que esa palabra fue soltada, pero es que en el mundo espiritual es el mismo momento. Es el mismo momento. ¿Por qué le digo esto? Porque cuando usted se desligue de lo natural y se conecte con lo espiritual, con el kairos de Dios, con el tiempo de Dios, a usted no le va a preocupar si pasó en el año tal, sino va a entender que en el mundo espiritual fue el mismo evento, la misma situación.
Amén. Ahora, digo esto por una razón muy sencilla, amado hermano. Versículo 15, la verdad fue detenida. Versículo 14, el derecho y la justicia se retiraron y se pusieron de lejos. Versículo 17, pues de justicia se vistió como una coraza y con yelmo de salvación en su cabeza. Tomó ropas de venganza por vestidura y se cubrió de celo como de manto. 18, él pagará a sus enemigos por sus malas obras y su furia caerá sobre sus adversarios. Les dará su merecido hasta los confines de la tierra. Él mismo se levantará, él mismo se levantó y le dio el pago a sus enemigos por sus malas obras. Su furia, dice ahí, caerá, pero su furia cayó sobre sus adversarios y les dará o les dio su merecido hasta los confines de la tierra. ¿Por qué? Porque se levantaron contra el sacerdocio de Melquisedec. Quisieron ser como Dios. ¿Quiénes estaban cerquita de Dios? Los sacerdotes. Y estando tan cerca, les pasó lo de Aarón y María. Ay, no solamente Moisés puede oficiar, también nosotros. No solo Cristo puede oficiar, también nosotros. Ahora, en nuestros tiempos, a través de Jesús, a usted y a mí nos ha sido otorgada, y ahí es donde encasamos usted y yo, esa asignación que en el principio, antes de la creación de todo, perdieron aquellos que se rebelaron contra el Señor. Primero revisemos, yo solo prediqué alguna vez en el 2022, rápidamente, cuáles fueron los oficios, cuáles eran los oficios del sacerdote según el orden arónico, o sea, de la tribu de Leví. Eran 4 oficios sacerdotales. El primero era el de Aarón, no sé si usted recuerde, y para los que recién reciben esa palabra, Aarón era el sacerdote de la liturgia. Era el que se encargaba de todo el proceso de la liturgia dentro del templo, entrando al lugar santísimo y ofreciendo sacrificio. De eso lo hablamos hoy en el devocional. Hoy en el devocional hablamos de eso. Los que hicieron devocional, ¿cuántos? Sí, a ver, ¿cuántos hicieron devocional? Hoy en el devocional, Hebreos, ok. El siguiente era Leví, que era sacerdote de la enseñanza. La función de Leví, ¿cuál era? Era encargado de enseñar la Torá, o sea, la ley. Vestidos blancos. El primero Aarón, vestidos de sacerdote, de sumo sacerdote. El segundo, vestidos blancos. El siguiente era Sadoc, el sacerdote de la purificación o de la limpieza. ¿Qué hacía Sadoc? Se dedicaba al tajor. El tajor era la limpieza, o sea, limpiar y purificar el templo. ¿Se imagina el chorrión de sangre que una vez al año se ejercía? Sacrificios de animales, ok. Purificaba el templo. Y el siguiente era Finés, que era el sacerdote de la guerra. Eso lo hablamos hace un año ya. ¿Cuál es la función de él? Era el encargado de estar al frente con las 12 tribus para ir a la guerra. ¿Quién estuvo el día de los muros de Jericó? Sacerdocios de Finés. Esas 4 formas de ejercer el sacerdocio en el Antiguo Testamento, todas esas se unen en Cristo. Y Cristo, Él ejerce una función sacerdotal completa. La del de la liturgia, la del de la enseñanza, la del de la limpieza y la de la guerra. Y constituye a través de Él sacerdotes según el orden de Melquisedec. ¿Cuántos de esos hay aquí? El sacerdocio del Antiguo Testamento, dice el libro de los Hebreos capítulo 7, era débil. ¿Cómo era? Débil. Era débil porque los que eran aptos para ser sacerdotes eran hombres. Mire, Hebreos 7:11, Dios le dio al pueblo, nueva traducción viviente, al pueblo de Israel esta ley, y se hizo pensando en que los sacerdotes de la familia de Leví ayudarían al pueblo
a ser perfectos, pero como aquellos sacerdotes no pudieron hacerlo, fue necesario que apareciera un sacerdote diferente, uno que no fuera de sacerdocio. ¿Dónde está? Yo lo leo de aquí porque me pierdo. Uno que no fuera descendiente del sacerdocio de Aarón, versículo 11 todavía, sino que del sacerdocio según el orden de Melquisedec. Escucha lo que el versículo está diciendo, es que una de las debilidades del sacerdocio levítico es que los hombres débiles tenían que ofrecer sacrificios para purificarse en ellos. Escúcheme, una sola vez al año. Y si el sacerdote estaba mal, estando mal él, todos perdían. Se purificaba él y purificado él, purificaba el pueblo. ¿Cuál era la intención de ese sacerdote? Traer una ayuda de parte de Dios para hacer perfecto a los hombres delante del Señor. El problema era que moría el sacerdote, entraba uno nuevo. ¿Y cuál era el tema? Y si el que entraba no era tan puro como el anterior. ¿Recuerda los sacerdotes de Elí y sus hijos? Versículo 16. Jesús llegó a ser sacerdote no por cumplir con la ley del requisito físico de pertenecer a la tribu de Leví, sino por el poder de una vida que no puede ser destruida. Alguien dígame amén. Hermano, ese versículo a mí me llena el corazón de alegría. Porque si los primeros, versículo 11, no pudieron hacer su labor bien hecha, que era presentar puros delante de Dios a los hombres, Cristo, versículo 16, tiene el poder y la capacidad de presentarnos a usted y a mí puros, porque tiene una vida indestructible. Aplauda a Cristo, dele un aplauso para que llegue a los cielos esta verdad tan poderosa. Él tiene una vida indestructible. ¿Sabe usted por qué los hombres caen? Porque nos olvidamos de Cristo. Porque se vuelve importante el profeta y no la fuente de donde viene la profecía. Se vuelve importante el apóstol y no la fuente de donde viene la revelación apostólica. Se vuelve importante el pastor y no la fuente de quien le enseña a ser pastor, el que es príncipe de los pastores. Se vuelve importante el maestro. Y no hemos entendido que aquí el único importante es Cristo. Versículo 18, 17. Y el salmista lo señala cuando profetizó: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. 18. Así que el antiguo requisito de sacerdocio quedó anulado porque era ¿qué? Débil e inútil. Y yo voy a decir algo con temor y temblor. El Señor tiene que restaurar en esta ciudad un sacerdocio para que la debilidad y la inutilidad de los que hay sea removida por un sacerdocio santo. Y lo digo con temor y temblor, entendiendo que en Él nos sostenemos. Que guarde nuestros hijos, nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestro testimonio y la iglesia que pastoreamos. Amén. ¿En qué versículo vamos? Oiga, qué vaina que no vino fulano, no pastor. Hubiera escuchado esta palabra. 19. Pues la ley nunca perfecciona nada, pero ahora confiamos en una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Amén. Sigo, Nueva Traducción Viviente 23. Pero hubo muchos sacerdotes bajo el sistema antiguo, porque la muerte les impedía continuar sus funciones. Pero dado que Jesús vive para siempre, su sacerdocio es que, su sacerdocio es que, para siempre. Sigo leyendo. Por eso puede salvar una vez, versículo 25, y para siempre a los que por medio de Él, quien vive para siempre, a fin de interceder con Dios a favor de ellos. Y ahí usted y yo nos alegramos y nos gozamos. ¿Cómo es que se llama la palabra? Sacerdocio, el Dios que ama.
No hay nada más hermoso que salir con el corazón lleno en esta noche, que tenemos un sumo sacerdote que pelea por nosotros. El Dios que nos ama, mire, el Dios que le ama a usted le tiene la paciencia suficiente. Y no es que Él retarde sus promesas, sino que Él espera con paciencia para que todos nos arrepintamos, confesemos nuestros pecados, pidamos perdón. Dígale a su hermano, a su hermana, dígale: hermano, aún es tiempo de arrepentirnos y de buscar la presencia del Señor. Amén. 26. Él es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es que santo, no tiene culpa ni tiene mancha de pecado. Él ha sido apto, apartado de los pecadores, y se ha dado el lugar del más alto honor en el cielo. Ahora, es tan importante entender que no solamente tenemos en Él ese sumo sacerdote, sino que, volviendo al texto al inicio, Él hizo que usted y yo fuésemos sacerdotes según el orden de Melquisedec. O sea, a usted y a mí nos otorgó el privilegio de ser parte de ese sacerdocio. Hermana, le tengo una noticia, al varón le tengo una noticia. De aquí en adelante a usted, y le profetizo esto, le esperan años de bendición y de gloria y de abundancia y de paz y de prosperidad, de santidad, de pureza, y todo le saldrá bien. ¿Sabe por qué? Porque Dios a usted lo ha apartado, le ha separado, le ha santificado, le va a dar y le dará lo mejor, la mejor familia, el mejor hogar, todo lo mejor, porque usted hoy está entendiendo que usted en Cristo es sacerdote según el orden de Melquisedec. Alguien dígame amén. Alguien déle aplauso fuerte a Cristo. Pastor, en palabras suena lindo, pero usted viera mi matrimonio. Hermana, hermano, mire, invierta en el retiro de parejas. En serio, con la misma revelación con la que predicamos en un culto de domingo o en un culto de viernes, nos vamos a meter de cabeza a las parejas que vamos a ir a ese retiro. Y vamos a estar allá sábado, domingo y lunes recibiendo, y vamos a llegar renovadas esas parejitas. Va a ser muy poderoso, porque allá recibiremos de Cristo. Amén. A los varones les enseñarán a ser sacerdotes para sus esposas y para sus familias. A las mujeres les harán entender el llamado que Dios tiene para ellos, y a ellos juntos les hará disfrutar de la bendición del Señor. Hermano, es la inversión más favorable que usted pueda hacer en su vida, la mejor que usted pueda hacer en su vida. Ninguna como esa. Si usted quiere, mi amado hermano, entender para qué Dios le unió a su pareja, vaya. Le tengo otra noticia, hablando del encuentro de parejas. Este encuentro de parejas lo vamos a hacer 2 iglesias en una sola. Y hoy fue la noticia, hoy nos dieron la noticia. Ya la suelto, ¿cierto, pastora? Aparte de nosotros, del encuentro nuestro, se va a unir con nosotros nuestra iglesia principal, la iglesia de Neiva. Los 2 encuentros se van a hacer en el mismo lugar. Van a venir parejas de Neiva y se van a unir con las parejas nuestras aquí, y se va a ministrar, escúcheme, van a ministrar a las parejas que vienen de la iglesia de Neiva con las parejas nuestras, todas en el mismo lugar, en el mismo encuentro. Un solo encuentro para todas las parejas. O sea, lo que van a impartir en Neiva nos lo van a impartir a nosotros como parejas. Van a estar nuestros pastores, la red principal de pastores, van a impartir cosas poderosas sobre las parejas. Hermana, hermano, no se vaya a quedar de esa bendición. No se vaya. Ay, pastor, es que mi esposo, ¿a usted le falta fe, hermano, para creer que Dios puede hacer algo? Le voy a regalar 2 oficios sacerdotales que usted debe aplicar en este tiempo. Primero, Romanos 12, versículo 1. Presente su vida como sacrificio vivo.
Nueva Traducción Viviente. Por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo, santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada, que es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en nuevas personas al cambiar la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Ese texto lo hemos usado siempre para decir que debemos estar delante en el altar del Señor. Ahora, ¿quiénes están en el altar si no los sacerdotes? Primer oficio sacerdotal: preséntese como sacrificio vivo. Usted que es sacerdote del Señor, varón, mujer, preséntense en el altar como sacrificio vivo. Eso les va a asegurar que su matrimonio fluya de una manera. Hijos, preséntense como sacrificio vivo. Eso va a hacer que muera en ustedes todo lo que el mundo les ha puesto para que dejen esas malas maneras de pensar. ¿Lo leyó? Y segundo, Romanos 15:16. Para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Lo segundo que quiero que aprenda, y son muchas más, pero lo segundo que quiero que aprenda es que parte del oficio de sacerdote es que usted pueda presentar almas santas y puras para el Señor a través de la predicación del evangelio. Un sacerdote es alguien que le lleva la buena nueva del Señor a otros. Una vez más, lea el versículo: para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles sean ofrenda agradable al Señor. Un buen sacerdote le enseña la palabra a sus hijos. Dígame amén. Un buen sacerdote, si es casado, debe enseñarle a su familia la palabra. Dígame amén. Y vuelvo al retiro de parejas. Allá vamos a tener, mejor dicho, lo espero en el preencuentro de parejas para contarle qué va a pasar allá. Pero le aseguro que en estos 3 días usted va a recibir lo necesario para hacer que su matrimonio fluya como debe fluir. Haga así. Esto se pone bueno. Póngase en pie, por favor. Mire, hermano, hermana, con cada interacción que usted tenga con Dios, con cada momento, en cada momento en el que usted se presente delante del Señor, tenga cuenta en su mente y en su corazón su asignación sacerdotal. ¿Oyó? Otra vez. Cada vez que usted interactúe delante del Señor en todo lo que haga, acuérdese: yo soy sacerdote en Cristo según el orden de Melquisedec. Soy parte del sacerdocio. Cristo es la cabeza, somos el cuerpo. Y somos un reino de reyes y sacerdotes. Yo me presento delante de Él, yo todo lo que hago delante de Él, todo lo que vivo delante de Él, todo es conforme a mi asignación sacerdotal. Amén. Ahora, digo esto ¿por qué? Porque muchas veces sus diezmos y sus ofrendas no son efectivos. Porque usted no ha entendido que usted tiene una investidura sacerdotal. Muchas veces su relación con sus hijos no da el fruto que usted está buscando. Su relación con su familia no fluye como debería fluir. Porque usted no ha entendido que en el mundo espiritual a usted lo ven con un vestido, escúcheme, con un vestido sacerdotal. ¿Recuerdan que cuando Josué
se paró delante del Señor y Satanás lo acusó, ¿qué fue lo primero que hicieron con Josué? Cambiar las vestiduras viles. Quitarle esas vestiduras viles. Porque lo que lo acusaba de día y de noche, ese era ese vestido sucio que él tenía. Vil, andrajoso, contaminado. ¿Qué contamina su vestido, hermana, hermano? El orgullo, la vanagloria, la murmuración, el chisme, el odio, el rencor, la falta de sujeción, el saber que tiene que hacer lo que debe hacer y no hacerlo. ¿Tú me puedes mutear este? Permítenos, reyes y sacerdotes. Mutealo. Dale que no salga en la transmisión. Lo dirán en la transmisión. ¿Y qué va a decir el... Se para delante del Señor, usted debe hacerlo según su investidura sacerdotal. Hermano, el pastor es pastor donde vaya. Si está en la calle y la gente le dice adiós pastor, la gente lo voltea a mirar y de una vez pum, y quedó señalado el pastor. Pero como a usted no se le ve lo cristiano, allá va el cristiano. No, normal. Yo quiero poner en esta noche temor de Dios en sus vidas, en sus espíritus. Quiero pedirle que usted esta noche se vea y al verse note que usted está investido con una vestidura sacerdotal. La pregunta es, ¿qué tipo de vestido sacerdotal tiene? Vamos, cierre sus ojos. Cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, mi Dios, que nos permitas ver cuál es la vestidura que tenemos, Señor. Reyes y sacerdotes, Muéstranos, Señor. que ministren tu corazón. Muéstranos, Señor. Con nuestra adoración. Vamos, hable con Él. Permítenos, Dígale, amado Padre, muéstrame cuál es el vestido que tengo como sacerdote. que ministren tu corazón con nuestra adoración. Y háblame, Espíritu Santo. Que en esta noche, al salir de este lugar, Permítenos tu Espíritu Santo, tu Espíritu me muestre el vestido que tengo puesto. con nuestra adoración. Si mi vestido está manchado, Con nuestra adoración. vamos, dígale al Señor, lávame con tu sangre y límpiame. Dile, permítenos. Vamos, levante por un momento sus manos a los cielos y dígale, Permítenos, quiero estar delante de ti puro y santo. reyes y sacerdotes, El Dios que ama a sus hijos les ha dado sacerdocio.
Amada iglesia, en esta noche los que estamos aquí reunidos, digámosle al Señor: Señor, tu sacerdocio venga sobre mí. La dignidad de ese sacerdocio sea puesta sobre mí y quita toda contaminación. Activa, despierta en mí ese sacerdocio verdadero y dame en el nombre de Jesús eso que pueda ver, ese entendimiento que me permita ver con qué estoy siendo vestido. Hermana, jovencita, cada vez que el mundo te dice cosas, se burla de ti y tú lo recibes en tu corazón, tú manchas tu vestido. Vamos, quita eso en esta noche. Cada vez que alguien se burla de tu vida cristiana, cada vez que alguien se burla porque eres cristiano, esa persona quiere mancharte tu vestido. No lo permitas. Cada vez que alguien quiere buscarte para murmurar, para chismosear, para hablar mal, no lo permitas. Cuando en tu corazón se mete la idea de pecar, la idea de mentir, la idea de hacer lo incorrecto, eso quiere manchar tu vestido. No lo permitas. No lo permitas, porque el Señor quiere llamarte al real sacerdocio para que con Él gobiernes por 1000 años. Dile: Padre, en el nombre de Jesús, permíteme en esta noche ser sacerdote conforme a tu palabra, santo, puro, lleno del Espíritu, renovado. Y límpiame, vamos, dígale: límpiame, limpia mi mente, limpia mi corazón, límpiame de obras muertas y coloca en mí un verdadero sacerdocio. Santifícame, dígale al Señor: purifícame y gobierna sobre mi vida. Anhelo en esta noche, anhelo ese sacerdocio que tú me das, y te doy gracias, papá. Gracias por lo que has hecho por mí, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Mis amados, miren, cuando salgamos de este lugar, no olviden esta palabra: usted y yo somos sacerdotes. Nuestros matrimonios deben vivir con la pureza de alguien que está delante del Señor. Como hijos debemos vivir bajo la pureza. Como matrimonios, como padres, debemos vivir bajo la pureza del que está delante del Señor. El sacerdocio no es solo un nombre, el sacerdocio es un oficio. Tenemos un oficio. Cada vez que usted ministra su casa con una palabra adecuada, bendice su casa. Pero cada vez que usted grita, contamina su casa. Nos despedimos de los que están en la transmisión. Dios los guarde. Quiero proponerle algo.